Nosotros los antioqueños somos orgullosos porque tenemos las más hermosas mujeres, los hombres más emprendedores, una tierra de 1000 climas y 1000 flores. Nosotros los antioqueños tenemos al Nacional, campeón de Copa Libertadores, al Medellín, que es toda una pasión, y al Envigado Fútbol Club, que es nuestro futuro. Señores, nosotros los antioqueños tenemos y somos los nacidos aquí en esta tierra, una raza privilegiada. Por eso, siéntase feliz, porque ser antioqueño es un honor que cuesta, pero bastante. Alberto Kenguán Gómez, el comentarista con la verdad y punto. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo Deportivo y Social a través de nuestras plataformas digitales. Los invito para que hagamos nuestra reflexión de tipo social, pero también vamos a hablar de Selección Colombia, de lo que fue la presentación de Atlético Nacional e Independiente Medellín en la ciudad de Bogotá. Por supuesto, en el fútbol internacional tendremos todo lo que pasa en la Liga de Campeones y además vamos a hablar del comienzo de la temporada en las grandes carreras a nivel mundial del ciclismo, el Giro de Italia que ya se viene, todo con el apoyo periodístico de Miguel Ángel Correa. Así que, señoras y señores, bienvenidos a Mundo Deportivo y Social. Alberto Kenguán Gómez, con la verdad y punto. Continuamos con Mundo Deportivo y Social a través de esta plataforma digital. Estamos en plena Semana Mayor, invitándolos a todos para que se acerquen un poco más a su Dios, al Dios de su corazón, al Dios que lleven espiritualmente, porque este es un mundo supremamente rápido y les recuerdo que es un mundo muy pero muy pasajero. Así que es hora de acercarnos espiritualmente, además, por lo que estamos viviendo a nivel internacional. Nosotros los católicos, los creyentes de Jesucristo, de los creyentes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, estaremos muy pendientes de todo lo que haga nuestra iglesia. Tengan otras religiones, también los invito para que lo hagan. Hoy quiero hacer tres consideraciones de tipo social. La primera, la semana anterior estuvo el famoso paro de taxistas en nuestra ciudad y creo que en el país. Pero en nuestra ciudad los taxistas invitaron al secretario de Movilidad para que sacaran algunas conclusiones de todo este paro y se pudiera llegar a algún acuerdo, porque la movilidad, que es traumática en nuestra ciudad por miles de cosas, necesita que la gente pueda llegar a su destino final en su trabajo, en su negocio, en su estudio, en su actividad cotidiana. Y es muy complicado cuando hay un paro de taxistas y sobre todo si llueve, porque en las ciudades nuestras se inundan muy fácilmente, se taponan las vías y el caos es monumental en estas épocas de invierno. Hablaron entre el secretario y algunos representantes de los taxistas, pero lo que me llama la atención, lo que me preocupa realmente, es que el secretario de Movilidad les dice a los taxistas, y con esto tiene toda la razón, que él no tiene la capacidad logística para atender todos los problemas de movilidad de nuestra ciudad. Eso sí es preocupante, y de verdad que sí, porque lo principal es que tenemos cero cultura en movilidad, y fuera de eso tenemos un pie de agentes de tránsito o de agentes de movilidad que es demasiado reducido, y la mayoría de ellos ya ni siquiera quieren ir a las vías, a las calles, a las avenidas, a los sitios, a poder ayudar en esa agilidad de movilidad, en cumplir con su deber. Ya ellos no quieren, ya les gusta más esa parte administrativa, porque en la calle están expuestos a ser agredidos e inclusive a ser asesinados. Es lamentable, pero hay que decirlo. O sea que en la administración municipal tendrán que buscar los métodos, la manera de darle solución a esto, porque no hay guardas de tránsito, no hay guardas de movilidad en la ciudad, en la actual ciudad de Medellín. Es imposible sostener la baja cultura
para el cero comportamiento ciudadano en los barrios donde no hay movilidad, no hay tránsito, porque la gente hace lo que quiere. En estas plataformas digitales el enfrentamiento ha sido total con los taxistas o con el gremio de los taxistas, que gusten o no, ellos están dentro de lo legal, pagan sus impuestos, aportan a la seguridad de sus pasajeros, cosa que no hacen quienes aplican, sobre todo en las motos y en los carros, este método de servicio. El secretario de Movilidad no tiene el personal suficiente para atender la gran demanda de infracciones que hay día a día en la ciudad de Medellín. Eso de verdad que preocupa y esperemos que la alcaldía pueda buscar la manera de corregir todo esto. Lo segundo, ayer lamentablemente fue atropellado, fue arrollado por el tranvía un peatón. Los peatones en la línea del tranvía ocupan los espacios. Muchos pasan sin darse cuenta si viene o no, sin mirar, como decían nuestros queridos padres. Hay que mirar a la derecha y hay que mirar a la izquierda. Pasan pensando hoy más en lo que tienen en su problemática, en lo que llevan en su celular, en ver en sus redes sociales, en muchas cosas de esto y en tantas complicaciones que tiene la vida. Y como este tranvía pasa prácticamente como si fuera una acera, entonces a muchos se les olvida. Y ya es el cuarto muerto que deja estos accidentes con el tranvía en la ciudad de Medellín. Lamentable. Y también un llamado a las autoridades, como decíamos anteriormente, no tienen la capacidad para estar encima de todos nosotros, pero mejor hagamos un llamado a usted, amigo, a usted que nos escucha o a aquel que de pronto le puede compartir esta información. Es de nosotros ayudar a que esto cada día esté mejor, que la cultura cero que tenemos empiece siquiera en el punto 1, porque nosotros no podemos hoy estar manejando una moto, manejando un carro de vehículo particular o público, o manejando el metro o el tranvía pegado de nuestras redes sociales. Todos cometemos ese gravísimo error, esa gravísima imprudencia, y por eso ocurren este tipo de accidentes. Es lamentable. Hoy en día todos, motos, carros, tranvías, carros de carga, buses, todos viven pegados o vivimos pegados de un celular y conducimos al mismo tiempo, y eso es una vida que nos puede costar en la circulación nuestra. Lamentable, amigos, y esperamos que dentro de nuestra cultura lo podamos corregir en beneficio de nuestra ciudad. Y en tercer lugar, 2 conciertos en nuestra ciudad. No hubo fútbol el fin de semana, grandes conciertos, un tema de seguridad por todo el anillo de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Felicitaciones. Habían baños por doquier para la gente hacer sus necesidades, cosa que no ocurre en el fútbol, la seguridad que no ocurre en el fútbol, los cierres de vías que no ocurren en el fútbol. Felicitaciones por todo eso. Para los conciertos, que tienen a muchos que pueden tener su capacidad económica de estar en ellos. Pero yo sí les pido un favor: esa gramilla del estadio Atanasio Girardot, ¿hasta cuándo va a resistir el brinco, el sostener la cantidad de personas que tiene que sostener para este tipo de conciertos? Llámese como se llame el artista, famoso, querido, adorado, venerado, como usted le quiera llamar, pero ¿cuánto va a resistir la gramilla de nuestro estadio para también soportar los partidos de fútbol? Le recuerdo que la actividad principal en entretenimiento de nuestro país se llama fútbol profesional, gústenos, bueno, regular o malo, pero es la principal actividad de nuestro país. Así que la pregunta la dejo en el ambiente, en el aire, para que algún doliente diga cuánto va a resistir el tema de la gramilla, de nuestra gramilla, porque no es un estadio de última generación, es un estadio normalito, inclusive un poquito viejito ya, para soportar todo eso, y que sigamos nosotros los contribuyentes aportando y aportando para que se pueda mantener en mejor forma la gramilla del estadio, denunciado por los técnicos de fútbol, háblese de Nacional, háblese de Independiente Medellín, que esta semana inclusive tuvieron partido en la capital colombiana, y por 2 partidos se jugó Millonarios Nacional y después Santa Fe Medellín, y salió por ejemplo el técnico del Medellín a hablar de que la gramilla no estaba en mejores condiciones con 2 partidos. Claro que de atrás venían algunos conciertos que se efectuaron también en el Campín. Lo dejo en el aire. Ojalá existan los dolientes del fútbol. Sé que los conciertos son muy importantes, que dejan millones y millones y millones de pesos, incluso de dólares, y entonces cuando uno tiene la capacidad en un negocio que deja tanto dinero y se lucran tantos entre los hoteleros, los transportadores, los venteros, los de logística, los empresarios, los que alquilan el estadio, todos se lucran de eso, pues entonces sería muy importante invertir en
en un sitio, realmente un sitio propicio para hacer un concierto en la capital antioqueña. Yo los invito para que con todo ese dinero que dejan todos estos conciertos, pues entonces lo incluyamos en conseguir un espacio que tenga la capacidad y que tenga toda la logística para recibir a nuestros venerables artistas a nivel nacional e internacional. Señores, los invito a una pausa. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Ya regresamos. Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para disminuir las inundaciones, no arrojes a las calles desechos como escombros, basuras, sustancias grasosas, productos químicos y cualquier residuo que pueda taponar los sumideros o rejillas que reciben las aguas lluvias. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Estamos en Mundo Deportivo y Social. Los invito para que nos sigan también en el fútbol profesional colombiano con Atlético Nacional e Independiente Medellín desde el estadio Atanasio Girardot a través de esta plataforma digital de YouTube, pero también igual en enlaces con RCN Radio, Radio Cristal en la capital de la montaña. Terminó el suramericano en la categoría sub-17 en nuestro país y a la final llegaron Colombia y Brasil. Se han clasificado para el Mundial de Qatar los equipos de Brasil, de Colombia, de Argentina, de Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia. 7 clasificados, muchos. Lo más importante era la clasificación, pero por ende también, y sobre todo cuando están en estas categorías que ya no son tan formativas, porque a los 17, 16, 17 años, ya un muchacho esto está jugando fútbol profesional colombiano o en el exterior, fútbol internacional. Ya no es como antes, ya hay que jugar muchísimo más rápido. Pero bueno, llegó Colombia a esa instancia final del campeonato suramericano como local frente a su público, Estadio Jaime Morón, y allí frente a sus parciales, pues eso es un aliciente, ¿cierto? Frente a los brasileros que siempre serán brasileros, frente a los brasileros que no se les tiene que apostar siempre porque así jueguen mal, regular o bien, son candidatos, siempre serán candidatos los brasileros, porque ellos llevan un ADN no solo en el cuerpo sino en la mente, en la cabeza, y uno tampoco puede comparar la cantidad de millones de habitantes que son en Brasil y que alrededor son más o menos unos 20 millones de futbolistas hablando en todas las categorías frente a lo que somos nosotros. Entonces, amigos, llega Colombia, que no comenzó muy bien su participación en este suramericano, en esta categoría, pero llega a la instancia final y empiezan los miles de elogios como han sido la costumbre de parte de todos los medios de comunicación, inclusive con bombos y platillos llegamos a la parte final del suramericano. Pero existe un problema que tenemos nosotros diferente y muy distante a lo que tienen muchísimos países que han sido protagonistas del fútbol. Nosotros podemos tener las condiciones en materia física a pesar de los contratiempos que estos muchachos, y cuando hablo muchachos hablo de hombres y mujeres, puedan tener en la cuna, en el nacimiento, en la formación, en lo que sus padres les puedan dar. Tenemos muchos contratiempos. Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo, una buena situación familiar, de que el papá y la mamá puedan vivir juntos y no sean tan disfuncionales, cada uno por su lado. La educación, el poder capacitarse, pero a la vez poder ejercitarse para poder llegar muy lejos, haciendo del fútbol una verdadera profesión. Todos esos contratiempos a nosotros nos afectan mentalmente. Y cuando llegamos a esta parte donde nos hacemos tan públicos y sobre todo en el tema del fútbol, ya vienen los elogios de aquellos que viven distantes y empiezan a estos muchachos a quererlos endiosar, a quererlos subir, a quererlos agrandar, y cometemos el gravísimo error que, como no tienen ese historial desde la cuna hasta donde van en su proceso, pues les pega muy fuerte en la cabeza y se desmorona, y allí es donde nos caemos, y todos hemos cometido ese error. Y hablo, se lo han visto en el naciente fútbol femenino a nivel internacional, cómo nos ha ido y cómo nos va en el fútbol a nosotros también, a pesar de lo largo que tiene el fútbol masculino, lo poco que ha ganado a nivel internacional
internacional, porque la falla mental no es solamente de los deportistas, es también de nosotros. Cuando vamos a un evento internacional, la frase principal que tenemos todos, háblese de deportistas y háblese de nosotros como sociedad, estemos en donde estemos, en cualquier profesión, es lo importante es ir a participar. Hemos sido muy grandes, pusimos el nombre de nuestra patria en alto, hemos logrado superar no sé qué, vamos subiendo barreras, tenemos que seguir trabajando, una cantidad de cosas que no quiero decir la palabra ahora, pero que llegan a nuestra mente, y con eso todos los días le vamos echando más cenizas para que nosotros podamos seguir avanzando y nuestros queridos dirigentes del fútbol sigan tapando, sigan diciendo, sí, vamos en ese progreso, vamos encaminados a lo bueno, vamos encaminados a los otros. Uruguay es un país más pequeño en población y en muchas cosas, y ya ha sido campeón del mundo, inclusive en categorías mayores. Nosotros tenemos que llegar con la mentalidad del futbolista o del deportista, pero también con la mentalidad social, que todos los días tenemos que exigir más y no alabar cualquier cosa en nuestro medio. El problema que he escuchado en muchos medios de comunicación es que le falta a nuestros deportistas. No es a nuestros deportistas, es a todos. Lo mental es de todos nosotros. Todos estamos confundidos en esa parte mental, alabando a quienes no han llegado y que no han conseguido todavía nada. Y ese cambio, esas ideas que penetran en el interior del ser humano, desprotegido casi que desde la cuna, pues lo afectan y al final no tiene los resultados deseados. Nos caímos en la parte final frente a Brasil por un gol, pero desde que comenzó el partido creo que nos caímos en la parte mental y psicológica, porque no sabíamos ni en qué estábamos en esa final de un campeonato suramericano categoría sub-17. Recomponer antes del Mundial de Qatar va a ser muy importante. Ese trabajo psicológico tiene que ser vital. Inclusive grandes entrenadores del mundo lo decían, lo primero es la cabeza, lo después es el funcionamiento del cuerpo, porque de verdad todo en la vida primero pasa por la cabeza y después por el cuerpo. Así que nosotros como colombianos, como periodistas, como la profesión que usted tenga, tenemos que reevaluarnos y también hacer el mismo trabajo para entender que estos muchachos a los que nosotros hacemos crecer sin lograr incluso nada, van apenas en un camino de transformación y les estamos poniendo la zancadilla para que no lleguen muy lejos. Pero no solo es del deportista, también es de nosotros. Alabamos, veneramos, congraciamos, exaltamos a quienes no han logrado todavía nada y después todos nos quedamos con las manos vacías, los deportistas, pero también nosotros. Amigos, los dejo en esta pequeña pausa comercial y ya retornamos. Este es Mundo Deportivo y Social. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Si tu nevera no congela, si tu estufa no funciona, se te dañó la lavadora, calentador malo, la solución es ahora. EPM. A tu puerta, estamos aquí siempre para ti. EPM. a tu puerta, electrodomésticos, gasodomésticos. a tu puerta, solución inmediata a tus problemas. Servicio técnico especializado. 604-4444-800. Llama ya. Hablemos un poco de la Liga Colombiana. Atlético Nacional e Independiente Medellín tuvieron sus partidos en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. Nacional terminando la fecha número 13, a Medellín le aplazaron su partido frente al Tolima, pero comenzó la fecha número 14 de una vez en el Campín con Independiente Santa Fe. Y así en términos generales, porque ustedes ya han escuchado demasiado sobre esos dos partidos, quiero decir que los dos rivales capitalinos, tanto Millonarios como Independiente Santa Fe, fueron equipos demasiado livianos. Este equipo, para comenzar, con David González, que igualó 0-0 su equipo Millonarios frente a Atlético Nacional, es un equipo sí que trae promocionando nuevos jugadores de la cantera, sobre todo, que va en ese proceso lo mismo que hizo Alberto Gamero y que perdió mucho con la lesión que trae Leonardo Castro, porque para nadie es un secreto, es vital, y lo mismo Macalister Silva.
Silva. Esos dos jugadores son supremamente importantes para Millonarios. Y algunos otros que le han dado pues a Millonarios como el talante para ser protagonista del fútbol colombiano. Pero la verdad que frente a Atlético Nacional, un equipo diezmado en la condición física por todo lo que ha tenido que soportar de ida y de venida en la Copa Libertadores de América, además por ese golpe psicológico de haber llegado después de una derrota frente a Internacional de Brasil en Copa, pues se presagiaba que Millonarios pudiera ser un poquito más que Nacional. Y a pesar de eso, me parece que Atlético Nacional controló el partido, tuvo mayor posesión y a través de la posesión pudo poner o colocar las condiciones en el terreno de juego. Se vio un poco más a ese Nacional de control, controlador, ese Nacional que simplemente espera que pasan los minutos, que tuvo algunas posibilidades de gol, pero que también dio algunas ventajas. Me parece a mí que sigue siendo el Nacional complicado en temas cuando lo atacan, pero que después de que ataca Nacional es un equipo valiente, es un equipo agresivo y es un equipo contundente. Uno podría decir que lo de Nacional se limita a darle recorrido al partido, simplemente eso, porque Millonarios no tuvo una propuesta, digámoslo, colectiva. Es un equipo muy vertical, un equipo que espera más al rival para poder contragolpearlo, y en términos generales Nacional controló de principio a fin el partido, y creo y entiendo que si Nacional hubiera hecho un poquito más por el marcador, incluso se habría podido traer el triunfo al final del partido. Con polémicas arbitrales en algunas decisiones, pues Nacional sacó un empate que le sirve muchísimo en el campeonato colombiano. Escuchemos a propósito qué dijo el profesor Gandolfi a raíz de este empate de Atlético Nacional y lo que traía después de Copa Libertadores de América. Por ahí emocionalmente no llegamos de la mejor manera a este partido, es la realidad. Creo que lo controlamos en todo momento. Me sentí cómodo en todo momento. Lo preparamos de esta manera, sabiendo de que el rival tenía transiciones o aprovechaba los espacios con sus extremos veloces. Y como bien marcás, creo que el equipo tuvo situaciones para irse en ventaja. No lo logramos, pero después de una derrota como la que sufrimos y en un clásico, teníamos que preparar el partido de esta manera y salió casi a la perfección, casi, porque para mí la perfección es ganar y analizar rendimientos. Y salió dentro de los parámetros que se pudo preparar el partido, salió bien. Bueno, y por los lados de Independiente Medellín, derrotó 1-2 a Independiente Santa Fe con un golazo de Francisco Chaverra terminando el primer tiempo. Y en la etapa complementaria, aprovechando un desconcierto de la defensa cardenal, Alexis Serna marca el 2-0. Y después viene un tiro de penal que sanciona el árbitro central para el 1-2 con anotación de tiro de penal de Hugo Rodallega frente al cancerbero Washington Aguirre. Eso fue como en resumen general el resultado en cuanto al marcador. Pero sigo pensando, tanto Millonarios como este Santa Fe tienen muchísimos problemas de tipo de elaboración, de salida. No se les ve la fuerza suficiente para hacer esos equipos que acostumbrados nos tenían y poner tantas y tantas condiciones en el terreno de juego en una cancha como el Campín, que si bien es cierto ha sido benevolente, ha sido buena para los equipos antioqueños, pues no deja de ser un patio difícil para cualquier equipo que los visite. Y me parece que al Medellín le fue muy bien, fue un equipo que controló de principio a fin el partido, que tuvo una propuesta ofensiva un poco más con hombres de sacrificio, como el mismo caso de Fridiszewski, el polaco, el sacrificio que tiene un Gerson Mosquera, que me parece a mí que fue muy importante por derecha, lo mismo Chaverra por izquierda, la salida desde atrás de Baldomero Perlaza al lado de Homer Martínez, importante en el Medellín. Y hay algo que en el Medellín uno tiene que destacar, que defensivamente, aunque el rival no lo expuso mucho, pero lo poco que lo expuso fue un equipo que controló. Y a mí me parece que lo de Leiser Chaverra, lo de Ortiz, lo de Daniel Londoño y de su arquero Aguirre, me parece que en el Medellín en eso, por lo menos en el partido frente a Santa Fe, lo superó, y eso es importante de un equipo que ha tenido problemas de tipo defensivo, y eso me parece que lo corrigió mucho frente al cuadro Independiente Santa Fe, a pesar de ser un equipo muy liviano.
¿Qué tiene que seguir corrigiendo, hombre? Las malas entregas, la falta de definición, porque es muchas las llegadas y la mandan a cualquier parte. Sigue Medellín teniendo ese problema de cómo definir en la parte frente a la puerta contraria. Ese es uno de los temas más vitales que tiene que seguir corrigiendo Independiente Medellín. Pero mejoró en defensa, me parece que controló la zona del medio campo, teniendo menos jugadores en la parte defensiva, pues en esa parte de volantes esos jugadores contuvieron más y tuvieron más la posesión del balón, y arriba lo que crean lo van a tener que empezar a saber definir, porque Medellín tiene muy buenas intenciones para llegar, pero muy malas determinaciones para definir. A propósito de eso, escuchemos al profesor Alejandro Restrepo, que dijo del partido que su equipo ganó de visitante. Fuimos muy equipo, desde el primer balón que tuvimos en posesión o en disposición, se vio la seguridad con que el equipo entró al campo a jugar sin perder balones fáciles, siempre dando un pase seguro al compañero en la mayoría de las ocasiones. En una cancha que había sido pisada a las 4 de la tarde, que ayer hubo un partido acá y no se prestaba mucho para jugar, y el equipo, creo que especialmente en la primera parte y antes del gol de ellos, tuvo mucha valentía para jugar. Yo creo que eso hay que rescatarlo, el carácter que mostramos hoy, el deseo de volver a ganar. Veníamos haciendo muy buenos partidos desde el juego y se nos había escapado esa victoria, y nada, feliz por ellos, porque se entregan en la semana, porque habían hecho una gran semana preparando todos los detalles para hacer un partido muy estratégico. Las palabras de Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín. Buen resultado para Nacional, que venía pues de una seguidilla de partidos, y sobre todo el de Copa Libertadores, de participar en un evento internacional, y fuera de eso regresar al país con muchas complicaciones en su viaje. Y lo de Medellín, que esos 3 puntos les da un aliciente para seguir adelante en la clasificación, tanto a Nacional como a Medellín. Señores, vamos a esta pequeña pausa comercial y retornamos a Mundo Deportivo y Social. ¿Qué días pasa en varias por tu casa? Todos atentos al carro nuestro. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Regresamos a Mundo Deportivo y Social. Este mensaje es de mucha utilidad para usted. Con acciones sencillas aportamos al buen funcionamiento de las redes de alcantarillado y de aguas lluvias. Para prevenir daños dentro de las viviendas e incluso en tu sector, utiliza correctamente tu sanitario y los desagües de tu hogar. No arrojes a ellos ningún elemento que pueda taparlos, ni sustancias inflamables, corrosivas o de cualquier otro tipo que pueda afectar las redes. Si identificas un daño en las redes de alcantarillado o las rejillas de las redes de aguas lluvias están tapadas, repórtalo a través de la línea de atención al cliente de EPM 604-4444-115. Guarde este mensaje, seguramente nos va a ayudar a todos. Se vienen las grandes carreras de ciclismo a nivel mundial. Siempre hemos sido protagonistas del ciclismo. Creo que seguiremos siendo hace muchísimo tiempo. Hemos evolucionado en materia ciclística y han evolucionado ellos también. Primero subíamos mucho, pero ahora ya nos defendemos, inclusive en lo plano, en los velódromos, en fin. Colombia siempre ha sido protagonista en el ciclismo y esperamos seguir haciéndolo. Igual, los europeos también han crecido mucho en el tema de la escalada. Grandes escaladores ya hay europeos que en el pasado no existían. Pues bien, amigos, ya se vienen las grandes competencias a nivel mundial. Las 3 grandes vueltas. El Giro de Italia, que va del 9 de mayo al 1 de junio. El Tour de Francia, que irá del 5 al 27 de julio. Y la Vuelta a España del 23 de agosto al 14 de septiembre. Y Colombia estará presente con sus ciclistas, con sus escarabajos, allí estará. Por eso hemos preparado este informe que nos tiene Miguel Ángel Correa sobre el Giro de Italia, la primera de las grandes vueltas de este año en el mundo. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido a Mundo Deportivo y Social. Alberto, muy buenas tardes y un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de Mundo Deportivo y Social. Alberto, es momento de montarnos en la bicicleta y viajar a territorio europeo,
porque ya estamos a 24 días del inicio de la edición número 108 de una de las 3 más grandes competencias del ciclismo, como lo es el Giro de Italia. Esta carrera se compondrá de 21 etapas, en donde la ronda iniciará en Albania y luego de 3 días de competencia llegará a territorio italiano. Hasta el momento, hasta el día de hoy, el único colombiano confirmado es Einer Rubio del Team Movistar. El escarabajo se espera que sea de las principales cartas del conjunto español. Y estamos a la espera por la presencia de Egan Bernal, que aún depende de las sensaciones en la carretera y de las decisiones de su equipo. De participar, Bernal sería uno de los fuertes candidatos al título. Alberto, esto es todo lo que debemos saber hasta el momento del Giro de Italia, y este fue un informe para Mundo Deportivo y Social. ¿Qué días pasa en varias por tu casa? Todos atentos al carro nuestro. En Medellín sacamos la basura los días que son. Medellín es como vos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y se viene una parte muy importante, la Liga Campeones de Europa. La parte más trascendental, los que se quedan, los que se van. Y en la cuerda floja está el Real Madrid. Don Carlo Ancelotti ya lo están recriminando, ya no están tan aplaudidos después de lo que fue la presentación frente al Arsenal, que contundentemente lo goleó jugando muchísimo mejor. Y todos sabemos que el Real Madrid pues tiene sus altibajos, pero al final sigue siendo protagonista de esta Liga de Campeones, quizás el evento más importante de clubes que hay a nivel mundial. Pero estamos en plena Liga de Campeones y Miguel Ángel Correa nos ha preparado todo lo que tiene que ver con el futuro del Real Madrid y también de todos los participantes en lo que queda de la Liga de Campeones. Aquí está el informe de Miguel Ángel Correa para Mundo Deportivo y Social. Alberto, hace pocos minutos terminaron 2 de las 4 llaves de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, más conocida como la UEFA Champions League. Por un lado estaba el partido entre el Aston Villa y el Paris Saint-Germain, un partido que iba con la ventaja para el conjunto francés, 3-1, ganando de local en la ida. Pero para la vuelta se esperaba un gran cotejo, un gran partido, y eso fue. Emociones por todo lado. Al principio, en 27 minutos, el Paris Saint-Germain se iba a poner en ventaja 2-0, lo que prácticamente sentenciaba la llave. Pero el conjunto inglés, el conjunto dirigido por Unai Emery, no se rendía, porque antes de irse al descanso marcaba el descuento y era el 2-1, lo que significaba que ya estaba a 3 goles de diferencia de empatar la llave. Para el segundo tiempo, el equipo dirigido por Unai Emery lo seguía buscando, lo seguía intentando, y en cuestión de 3 minutos marcó 2 goles para apretar la llave, para poner en aprietos al equipo dirigido por Luis Enrique, que hasta ese momento desplegaba un fútbol espectacular. Pero después del gol del Aston Villa no se encontraba en el campo. El Aston Villa lo buscaba, lo intentaba, con su gente buscaba los caminos, pero que al final se quedaría corto el resultado. Gran partido que vimos en Villa Park y que le da el tiquete a la siguiente fase, que son las semifinales, al conjunto parisino. El Paris Saint-Germain es segunda vez consecutivamente que avanza a unas semifinales, dirigido de la mano de Luis Enrique. Nos vamos a territorio alemán, donde el Barcelona visitaba al Borussia Dortmund, una serie que parecía liquidada porque en territorio español el Barça ganaba 4-0, pero que para este duelo el Borussia Dortmund no se rendía. El conjunto amarillo y negro salía con toda, y en un partido en el que su número 9, Guirassy, estuvo fenomenal, estuvo encendido, marcó triplete. El partido lo perdió el Barcelona 3-1, pero por la ventaja que ya llevaba desde territorio español de 4-0, ganó la llave, avanzó a la siguiente fase, que son las semifinales, y se mete a esta instancia de la Champions League luego de 6 largos años. Tenemos los 2 primeros clasificados a las semifinales del torneo más importante de clubes a nivel europeo. Y el día de mañana tendremos 2 partidos. El Real Madrid ante el Arsenal, un Arsenal que lleva la ventaja 3-0, pero que el Real Madrid está acostumbrado en esta competencia a remontar marcadores. Se esperan bastantes emociones en el Santiago Bernabéu. Mientras que por el otro lado, el Inter de Milán recibe la visita del Bayern Múnich y un conjunto italiano que va ganando esta llave 2-1 y se posiciona como el gran favorito a avanzar a la siguiente fase.
Alberto, esta es toda la información de la Liga de Campeones de Europa y fue un informe para Mundo Deportivo y Social. Cada construcción es más que ladrillos y cemento. Es el espacio donde nacen los hogares y prosperan las empresas que aportan al futuro. Por esto, si estás construyendo un inmueble, verifica ante EPM los requisitos para solicitar las conexiones de los servicios de energía, aguas y gas. Ingresa a epm.com.co y busca información sobre Conéctate con EPM para conocer todos los detalles y contar con el mejor respaldo desde el primer día. EPM, por ti estamos ahí. Luis Díaz, el delantero colombiano de nuestra selección, está por coronarse campeón en la Premier League con el Liverpool y podría ser un paso muy importante en su carrera deportiva. Recordemos que llegó en el 2022 a este cuadro inglés después de su paso por el Porto de Portugal y que tiene contrato con el Liverpool hasta el 2027. Lo que no pasa es que no ha arreglado su salario. Ya arregló Mohamed Salah, ya arreglaron otros futbolistas, pero esa plantilla de 40 futbolistas que tiene el Liverpool, se habla, según algunas informaciones que conocemos de la prensa en Inglaterra, de la plantilla que tiene el Liverpool, que son 40 futbolistas. El puesto 17 en salarios está el colombiano Luis Díaz. Ya se habla de que no está muy conforme en lo que trataron de renovarle en su contrato y se espera pues que Luis Díaz pueda aceptar una mejor oferta del mismo equipo o mirar a otros horizontes. Inclusive Arabia Saudita dicen que están muy pendientes de la negociación y la posibilidad de que Luis Díaz vaya a jugar en ese fútbol. El Barcelona ya lo ha descartado. Claro que este fútbol es muy cambiante. De todas maneras, esperemos qué pasa con el delantero colombiano. Lo real es que no está muy conforme con el actual salario que le brinda el cuadro inglés para un muchacho que llegó de La Guajira, después fue a Barranquilla, que hizo su paso por el Porto y que ahora está en uno de los clubes más importantes del mundo. Pero igual aporta mucho para lo que viene siendo sus ingresos. Amigos, vamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy en Mundo Deportivo y Social. Los invito para que esta semana, es una semana espiritual, estemos muy al lado de nuestro Creador, de nuestro Dios, al lado de ese ser maravilloso que nos presta la vida, los instantes, los segundos y que nos permite a nosotros soñar con cosas grandísimas. Ya habrá tiempo para pasear, habrá tiempo para la rumba, habrá tiempo para los restaurantes, habrá tiempo para otras cosas, los paseos y las diversiones, inclusive para el gimnasio. Lo primero es demostrar un poquito que en este plano terrenal, que somos tan pasajeros, lo más importante es nuestro reencuentro espiritual. Espero que lo puedan asimilar y que lo puedan vivir de esa manera, muy unidos a ese ser superior. Amigos, con el apoyo periodístico hoy de Miguel Ángel Correa y todo el grupo de Evolución Radial de los Deportes, los invito para que mañana nos escuchen en el fútbol profesional colombiano directamente del estadio Atanasio Girardot. Estaremos con Atlético Nacional y el Boyacá Chicó por RCN Radio Cristal 710 y esta nuestra plataforma de YouTube. A todos ustedes un Dios les pague por seguirnos, por activar la campanita, por dejar sus comentarios, por suscribirse y hacer cada día más grande esta comunidad. Y les dejo mi frase para que la guarde, para que la lleve en su corazón, pero para que la aplique en la vida. Para verdades el tiempo. Que Dios los bendiga. Chao. Permiso.